Por supuesto, mi Tati, efectivamente, pero también para informarnos si a veces tenemos alguna consulta que hacer relacionada a nuestra salud, también podemos buscar algún especialista a través de las redes sociales y consultarle a él. Bueno, doctor Brian Pérez está con nosotros acá en la consulta. Él viene de Clínica de Medicina Oriental Altamira y vamos a hablar sobre la cervicalgia, qué es, por qué afecta tanto. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Odili, siempre agradeciendo a Canal 10 por el espacio que nos da cada semana. La cervicalgia es cualquier tipo de dolor en el cuello, sea este muscular o sea este óseo. ¿Cuáles son las causas para desarrollar una cervicalgia o un dolor en el cuello? Podrían ser las malas posturas o, más grave aún, podría ser desarrollar una hernia discal, una hernia en las vértebras del cuello, una artrosis, una atrofia. Los pacientes ya ancianos tienden a desarrollar atrofia, ya el desgaste de los cartílagos, entonces las vértebras se unen un poco y tienden a desarrollar atrofia. También un accidente, el paciente que tuvo un accidente automovilístico desarrolla un síndrome de latigazo y ya en este caso también se ven afectadas los miembros superiores. También pueden ser las caídas. Hay pacientes que trabajan vendiendo cosas o pacientes, por ejemplo, como los albañiles que cargan cosas en el cuello y estos pueden llegar a desarrollar un problema cervical bastante grave. ¿La postura, doctor, por ejemplo? La postura es una de las cervicalgias más comunes. Debido a las malas posturas también los pacientes están desarrollando cifosis, que los pacientes la conocen como joroba. La mala postura, estar con el teléfono, estar un computador con una mala postura, puede llegar a desarrollar un dolor en el cuello, una cervicalgia, y por ende puede llegar a desarrollar también otros problemas, ya abarcando también la columna dorsal, que en este caso puede ser una cifosis. Ya cuando el dolor es bastante grave y los pacientes tienden a 3 meses más, 3 meses teniendo este dolor, pueden ya verse afectados los miembros superiores, por ejemplo los brazos, o muchas veces nosotros podemos creer que un problema en el cuello porque, por ejemplo, un paciente cayó y se lastimó el hombro y le está doliendo el cuello, pero en realidad no es el cuello y podría ser el golpe que tuvo en el hombro. Entonces la historia adecuada clínica para el paciente es primordial en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Cuando los pacientes también desarrollan la hernia discal, que ya por lo general la cura de esto es quirúrgica, nosotros en Clínica de Medicina Oriental Altamira evitamos que el paciente se someta a cirugía y mejoramos su calidad de vida. El dolor que los pacientes sienten por una hernia es 10 de 10 y nosotros se la podemos disminuir hasta un 2 de 10. ¿Qué quiere decir cuando quizá la cervicalgia se puede producir porque está rectificada, por ejemplo, la columna? ¿Eso tiene algo que ver? Cuando la columna está rectificada es, por ejemplo, con lo que estábamos hablando de la estenosis cervical, que es, por ejemplo, la atrofia que se da por la edad. Ya los pacientes de 70 años, 60 años tienden a tener una columna rectificada debido a la estenosis que están teniendo. Cuando hablamos de columna rectificada, ¿a qué no? Es como una mala formación en la columna. La estenosis, por ejemplo, es ya el desgaste del cartílago y el apego de todas las vértebras cervicales. Entonces ya esto viene a ser una rectificación cervical también. Ya siempre cuando tienen ya estos problemas de rectificaciones, por lo general siempre tienen el problema de radiculopatía. Siempre los nervios son atrofiados debido al desgaste o a cualquier otro problema o debido a una hernia, y ya los miembros inferiores comienzan a perder fuerza, comienzan a sentir hormigueo, incluso ya comienzan, cuando ya es bastante grave, a perder la función motora de los miembros superiores. Ya los mensajes que manda el cerebro a mover las manos ya es difícil, ya a los pacientes cuesta mover, mandan la orden de mover, por ejemplo, un dedo y al paciente le cuesta debido a la compresión nerviosa que tiene, no está recibiendo bien los receptores. Entonces no solamente el dolor, sino que viene asociado con otros síntomas. Viene asociado también con la pérdida de fuerza en los brazos, con cefaleas, con dolor de cabeza. Y hay que también aprender a identificar, porque hay pacientes que por lo general duermen mal y desarrollan una tortícolis y muchas veces creen que algo a más, pero fue una mala postura que estuvieron por demasiado tiempo. Así como sí, recto, amanecen bastante rígidos los pacientes. También la cervicalgia da rigidez y da dolor, pero la diferencia entre la tortícolis es que el dolor al lado posterior del cuello. ¿Qué no debo hacer si padezco o tengo cervicalgia, doctor? Dejar de cargar objetos pesados. Ya los pacientes tienden a subirse cosas a la cabeza, pana o cualquier objeto pesado.
dejar de las malas posturas. Hay bastantes fajas para corregir posturas también, para que el paciente evite estar teniendo estas malas posturas. También a la hora de dormir es necesario buscar almohadas donde no esté ni muy alto ni muy bajo el cuello, en una postura donde pueda descansar y no pueda repercutir sobre el paciente. Ok, ¿se cura, se trata, se mejora la cervicalgia? Cuando un problema de hernia, lo que hacemos es mejorar la calidad de vida del paciente. Eso estábamos hablando, que el paciente siente un dolor 10 de 10 y nosotros se lo podemos disminuir con acupuntura o cualquier otra terapia complementaria a 2 de 10, por ejemplo. Okay. Recuperando también la movilidad del cuello y recuperando también parte de la fuerza que han perdido en los brazos y eliminando los hormigueos. Se sienten los dedos helados y muchas veces ya los dedos no se mueven, las cosas se caen. Y les duele, muchas veces el dolor no necesariamente tiene que ser en el cuello, sino que hay también en el hombro. El dolor también se puede irradiar al hombro y esto puede ser un problema de hernia en la parte cervical del cuello. ¿Puede combinar también artritis, la cervicalgia? Puede ser desarrollarse por una enfermedad reumática, sea artritis reumatoidea, artritis degenerativa o una artrosis. Puede repercutir también en el cuello. Por lo general, la más común que puede llegarse a desarrollar es el desgaste. Para que los pacientes entiendan, el desgaste en la columna cervical puede llegar también a desarrollarnos estos síntomas que antes mencionamos, que abarca la parte de las manos. Okay. Siempre en Clínica de Medicina Oriental Altamira, con la terapia adecuada, podemos mandar a hacer exámenes complementarios para corroborar el diagnóstico y así tener una mejor atención al paciente. ¿Qué sucede si el paciente a repetición está teniendo estas complicaciones de cervicalgia, doctor? Cuando los pacientes no se atienden, sí se quitan con un analgésico estos dolores, pero vuelve. Por lo general, cuando es por problemas de estrés, la compresión muscular también, y es a lo que vamos, que no es solo también la parte ósea, sino también la parte muscular. Cuando los pacientes tienen demasiado estrés, los músculos llegan a comprimirse, se ponen un poco duros y tienden también a comprimir los nervios. Abarcan también la parte de los músculos externos de la columna y la parte del trapecio. Entonces ya los pacientes sienten pesadez, incluso llegan a desarrollar insomnio de tal dolor que tienen, de tan grave el dolor que tienen, no pueden dormir, no hay una posición cómoda para ellos para poder descansar. Gracias, doctor Brian Pérez. Ahí tenemos los números de teléfono en pantalla de Clínica de Medicina Oriental Altamira. ¿Hay todavía promociones? Todavía tenemos la promoción de acupuntura más ventosa. Los invitamos a que nos visiten. Estamos de la Clínica Don Bosco, 1 al sur, 4 arriba. Nos pueden llamar o escribir al WhatsApp que está en pantalla. Muchas gracias. Y recuerden ustedes, hay que cuidar nuestra salud, visitar a los especialistas, no automedicarnos y evitar levantar en peso si estamos padeciendo de cervicalgia. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.